Bienvenidos. Agradezco a quienes están presentes ahora en vivo en el espacio abierto número 1 del módulo 5. En el módulo 5 nos interesa conocer qué es argumentar. La habilidad que tengamos para argumentar la vamos a reforzar y a perfeccionar. Esto nos va a ayudar mucho, ustedes verán, sobre todo para poder construir un ambiente bonito, un ambiente digno, humano. Ciertamente ver este tema en prepa en línea va a ayudar también a avanzar en los estudios. Pero junto con eso, la finalidad es tener herramientas para poder armar ambientes bonitos en todos los ámbitos donde nos movamos. De manera que en estos espacios abiertos, igual que en los que ustedes ya han vivido, los protagonistas son ustedes. Es decir, este espacio abierto se hace con sus preguntas y comentarios. El asesor virtual no va a andar hablando como merolico, así nada más exponiendo, sino que va a atender, a aclarar los contenidos que ustedes ya hayan visto. Y por lo mismo, quisiera ayudarles a que me indicaran eh, cómo va el avance. Hasta ahorita, pensando en los recursos de la semana, ¿han podido verlos? Sí, asesor. Gracias, Berta. Gracias, Rosalinda, que asientes. Dices sí. Muy bien. Estos recursos eh, tienen mucho contenido La tengo apagada. y conviene asegurarnos de que sí esté bien claro todo. Pero poco a poco iremos teniendo esa seguridad, la certeza de estar entendiendo todo. Hoy vamos a dejar claras varias cosas. Eso fue en relación con los recursos. Ahora, pregunto en relación con las instrucciones de las actividades integradoras. ¿Ya vieron las actividades? ¿Tienen alguna pregunta sobre las instrucciones? Muy bien, No. Hasta ahorita no. ¿no? Gracias, gracias Raúl también por responder. Qué bueno que abres tu micrófono. Muy bien. Entonces, en relación con las actividades integradoras, las instrucciones las perciben claras, ¿sí? ¿Se entienden? Creo que en la primera sí, en la segunda sí a lo mejor hay un poquito de duda, pero bueno, leyendo y haciendo, ahora sí como dice, informándose más y leyendo más, podemos realizar la segunda. Gracias, Rosalinda. Es ciertamente la segunda implica haber comprendido algunas cosas de la primera y me parece que se va a facilitar después de esta sesión, aunque siempre es recomendable no esperarse hasta la sesión de inicio de semana, perdón, hasta esta sesión porque está a la mitad de la semana. Ya después puede quedar poco tiempo. Y al respecto, les hago todavía otra pregunta. En el foro de novedades, publiqué el lunes una bienvenida con la presentación de mi persona, algunos datos, algunas recomendaciones y también les sugerí ver una sesión guía de inicio de semana. Estaba el enlace en esa bienvenida. Esa sesión es una grabación que yo hice precisamente para ayudar a que quedaran más claras las instrucciones de las actividades integradoras y los contenidos de los recursos.
sobre esa sesión guía de inicio de semana. ¿Pudieron verla? No pasa nada si no. La verdad, Es yo la no, que, asesor. Gracias, Berta. Rosalinda. es la que puso la foto y yo usted explicando, ¿no? Sí, Ah, entonces sí. muy bien, muy bien. La Sí, verdad yo no. gracias, Raúl. Recomiendo que si pueden verla, lo hagan. Es una sesión larga, pero por lo mismo está dividida. Y en el YouTube, donde está la descripción del video, hay como un índice por tiempos donde ustedes van a ver los tiempos y los temas. Y entonces pueden ir viendo poco a poquito los temas que se tratan allí. Verán la conveniencia de revisar esa sesión. Todos los lunes, los 4 lunes de nuestro módulo, voy a poner una sesión guía de inicio de semana. Esta no es obligatoria, no la tienen que ver ustedes por fuerza, tampoco nos la piden a nosotros que la hagamos por fuerza, pero encontré que es una herramienta útil, por eso es que se las proveo con mucho gusto. De manera que ya esta sesión y la del viernes nos sirva para tener más bien preguntas y resolver preguntas y asegurarnos de haber aprendido muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense, les pregunté sobre los recursos, las instrucciones y la sesión guía de inicio de semana. Cada espacio abierto les voy a estar preguntando sobre estas tres cosas como para ayudar a que emerja de ustedes eh, cualquier idea que tengan a bien compartir o aclarar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, permítanme eh, proponerles que para poder hacer bien las dos actividades de esta semana y para poder aprender bien lo que nos piden en el módulo, aclaremos primero la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar. Son acciones que sí tienen varios elementos en común. No solo se parecen, sino que sí se implican, pero tienen sus distinciones. Y especialmente argumentar es bien diferente a expresar una opinión. Y eso sí se trabaja mucho durante el módulo. Entonces ya desde ahorita estamos viendo que son diferentes y vamos a detallar la diferencia. También en esta sesión podemos hablar un poco acerca del texto argumentativo para poder identificar los argumentos, que es lo que se nos pide precisamente hacer en la primera actividad integradora, y también para elaborar argumentos, que es algo que se nos pide en la segunda actividad integradora. Ujú. Muy bien. De todas maneras, digo que vamos a ver un poco, porque para ver bien lo del texto argumentativo, estaremos reiterando en cada una de las sesiones de espacio abierto este tema, para reforzarlo y aprenderlo muy bien. Pues bueno, ahora sí, les pido por favor que libremente, quien quiera abrir su micrófono, levante la mano y me indique si puede leer lo que está escrito en eh, el rectángulo verde. ¿Cómo levanta la mano? Sí. Vamos a ver. Ah, Raúl, eh, te pido por sí, favor que leas lo que está en el rectángulo verde y después Berta Alicia, lista para que leas lo siguiente, ¿sale? Por ok. favor, Raúl, adelante. ¿Qué afirma, qué opina Octavio Paz, al cual es su tesis? Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Recordarán que precisamente en la actividad integradora 1 hay una sección donde nos piden poner qué afirma Octavio Paz.
Ya no me acuerdo si en relación con la mujer o con el hombre mexicano, alguna cosa así. Pero hay otra sección que nos pregunta ¿qué opina? Ah, caray. Pues entonces ya aquí se nota que sí debe haber alguna diferencia entre opinar y afirmar. Y luego nos preguntan, perdón, no luego, sino lo primeritito que nos preguntan es ¿cuál es su tesis? La primera sección de la primera actividad integradora nos pregunta la tesis de Octavio Paz. Y entonces necesitamos saber qué es una tesis. Y hacia allá nos vamos a dirigir. Para poder entender bien qué es una tesis, qué es una afirmación y qué es una opinión, les pido por favor que entonces pongamos atención a lo que Berta Alicia nos va a leer, que está en los rectángulos rojitos. Por favor, Berta Alicia, adelante. Afirmar es decir lo que algo es, juzgar. Ejemplo, ya es hora de levantarnos. Es buena hora. Hoy no es jueves. Muchas gracias, Berta Alicia. Eh, Agradezco mucho que lo hayas leído así y que de inmediato identificaste que estos son ejemplos, efectivamente. Y entonces fíjense que cuando afirmamos, pues decimos lo que algo es. Y podemos afirmar también en negativo. Por ejemplo, aquí estamos afirmando que hoy, que es miércoles, no es jueves. Estamos afirmando, en este caso, lo que algo no es. Pero esa afirmación y estas otras dos nos están indicando qué son las cosas de las que estamos hablando. Bueno, pues eso es afirmar, pero con mucha precisión vamos a poder decir que hacer afirmaciones es hacer juicios. Es decir, el juicio es la afirmación de lo que algo es. Ustedes habrán notado que en alguno de los recursos de esta semana, sobre todo, bueno, todos los recursos que hablan de argumentación, se habla también del juicio. Inclusive en algunos de ellos nos dicen que la argumentación está hecha de premisas. ¿Sí notaron esa palabra? Muy bien. Pues vamos a ver que los juicios son las premisas. Es decir, una premisa es la afirmación de lo que algo es. Cuando nos preguntan qué afirma Octavio Paz en relación con, no me acuerdo cuál tema, ustedes lo verán en la actividad integradora uno, tendremos que poner alguna de las múltiples afirmaciones que están en el ensayo que se nos pide leer. Que por cierto, ¿cómo se llama? Máscaras mexicanas. Correcto, Berta Alicia. Efectivamente. Cuando lean ese ensayo, van a ver un montón de cosas que afirma Octavio Paz, pero no todas esas cosas son opinión suya. Es decir, hay un montón de ideas que Octavio Paz toma de la cultura mexicana de ese momento y las pone. Son afirmaciones, pero no son sus propias opiniones, sino que las está tomando de alguien más. Ahora vamos a reforzar esta idea de qué es opinar. Em, Rosalinda, ¿te animas a abrir tu micrófono y leer lo que está en los rectángulos azules, por favor? Sí. Dice, Gracias. opinar es decir lo que uno cree que algo es. Afirmar sin sustento, incertidumbre. Muchas gracias. ¿Cuál es la Bien. diferencia que encuentran entre opinar y afirmar?
Adelante, Berta Alicia. Afirmar es algo que sí está sustentado, que es algo que se puede ver claramente que lo que estás diciendo es correcto en lo que estás diciendo. Y Ujú. opinar, siento yo que es lo que pienso que es, lo que creo que es, y después corroborar si es correcto o incorrecto lo que estoy opinando. Valga la redundancia, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Berta Alicia, porque indicas claramente que cuando uno opina, pues puede no estar muy seguro. Puede ser que sea verdad, pero también uno concede que pueda no ser verdad. Y uno dice, pues es que no sé si es cierto. Cuando uno dice la palabra cierto, lo que está diciendo es seguro. No sé si es seguro. Es decir, uno está afirmando con incertidumbre. Y entonces la diferencia es que afirmar así solito puede uno hacerlo con seguridad. Mientras que cuando uno opina lo hace sin seguridad, con incertidumbre. Nos dice Erika por escrito que opinar es lo que pensamos y afirmar ya lo tenemos comprobado. Sí, la mayor parte de las veces es así, aun cuando también hemos visto ya últimamente que hay personas muy descaradas que tienen altos puestos hasta políticos y que son capaces de afirmar con seguridad puras mentiras, sabiendo que son mentiras, pero lo dicen con seguridad. Y entonces puede ser que no esté comprobado o que no sea veraz, pero lo dicen con seguridad. Y entonces están afirmando. Afirmar es con seguridad. Ahora fíjense, vamos a ver otra manera de afirmar. Y esta ya nos va a conducir más cercanamente a lo que es una tesis y verán ustedes qué importante será decir las cosas con base en los hechos. Es decir, en este punto va a ser más importante decir las cosas con seguridad, pero también con verdad. Y estamos hablando de la acción de argumentar. Por favor, Erika, ¿tú podrías abrir tu micrófono? Si no es posible, pues no pasa nada, nada más. Si nos lo puedes escribir. Ah, nos dice Erika que va en el transporte público de regreso a casa. Sí, y entonces, pues no es muy conveniente porque de pronto van a escuchar todos los pasajeros que habla de la argumentación y cosas de decir la verdad. Pero entonces, Erika, eh, te agradezco que lo digas y seguramente tu atención estará con nosotros. Pero entonces, Raúl, por favor, ¿puedes leer lo que está en los rectángulos amarillos? Claro que sí. Argumentar es dar razones de lo que algo es, dar orden lógico al juicio. Muchas gracias. Y entonces fíjense que argumentar también es afirmar lo que algo es, pero ahora dando razones. Y esto de dar razones significa dando orden lógico a los juicios que estamos haciendo al afirmar. Argumentar entonces es parecido a opinar, pero se diferencia en que argumentar es más que opinar. Argumentar es hacer un razonamiento
Por eso decimos dar razones, hacer un razonamiento que muestre lo que algo es. Y lo mejor es que ese razonamiento esté basado en la realidad, en los hechos. En la argumentación ya queda más claro cuando uno tiene la intención de basarse en los hechos, aunque antes no hubiera tenido la certeza o antes hubiera solamente afirmado, ahora ya se nota por el razonamiento la intención de estar atento a la realidad. Berta, tú habías levantado la mano. Adelante. Asesor, ¿y se puede argumentar estando equivocado? O sea, que no, que solo sea en base a mi opinión y argumentar de un modo que yo persuada a alguien más de que lo que estoy diciendo es correcto. Sí, aunque cuando dices de persuadir, que es como convencer, lo que he visto que sucede más es que la persona que persuade no es que esté argumentando, sino que está solo emitiendo opiniones, a veces de una manera tan abrumadora que el otro se cansa y ya dice, ay, sí, sí, ya, por favor, ya. Y cede, pero no es porque hubiera habido argumentos, sino porque solo hubo opiniones y palabrería. Eso es en la mayor parte de los casos que he visto, pero también hay que conceder que es posible poner un orden lógico a juicios falsos. Sí es posible argumentar falsamente. Quien hace esto es un perverso, porque al hacer correcto el orden del pensamiento, aparenta que va a decir la verdad, da confianza. Y si lo dice con seguridad, su argumentación es digna de confianza. Pero esa confianza de inmediato es traicionada por la mentira que dice. ¿Tú querías comentar más? Sí, ahorita con lo que dice usted que argumentan con falsedades, por así decirlo, como un claro ejemplo, los abogados, ¿verdad? Tristemente. Pueden ser esos, pero también los vendedores, pero también los maestros, los que somos maestros, pero también los que somos papás, que eso es lo más grave, porque nos imponemos a los hijos con argumentos muy lógicos y mentirosos. Esta última idea, ¿sí me la cacharon o pongo ejemplos? Yo tengo una duda, pero es respecto ahora sí que a lo que dice este Octavio Paz. Sí. Por ejemplo, en un pedacito dice que la mujer debe de ser, bueno, sumisa y Ah, varias ujú, cosas, ¿no? ujú. Y uno tiene que argumentar, bueno, yo puse una de esas, argumentar. Usted dice que aquí para argumentar es la realidad. En esta actualidad ya las mujeres no son así. Ni antes, ni A lo antes. mejor antes un poquito sí eran así porque tenían que obedecer ahora sí que a la persona con la que estaban. A lo mejor yo, bueno, mi punto de vista es que sí, a lo mejor antes sí eran así, sumisas, tenían que obedecer, eran esclavas, Mm, ¿no? ujú, Pero antes, ahorita de un tiempo, ahora sí que de un tiempo para acá, después de la revolución, cambiaron muchas cosas. Por ujú. eso, ahora sí que ahí tengo la duda de cómo se le puede hacer ahí, en ese punto. De Y ahí cómo, como cómo contestar. argumentar. Ajá, sí. Muy bien. Es muy buena la pregunta, Rosalinda, porque tiene dos partes tu pregunta. Primero, que lo que dice Octavio Paz no checa. Y quien ya leyó el ensayo puede terminar un poco, ay,
molesto con lo que dice. Eh, y la verdad es que cuando Octavio Paz escribió eso, ya luego lo publicaron. Luego lo volvió a leer y dijo, no, esto ya no checa. Y entonces escribió otro ensayo que se llama Vuelta al laberinto de la soledad. Y después revisó de nuevo ese nuevo ensayo e hizo otro que se llamó Postdata. Octavio Paz era una persona muy atenta a los hechos. Y entonces se dio cuenta que eso que había escrito al principio parecía que era su opinión y luego parecía que lo estaba favoreciendo. Y dijo, no, 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 no. Lo que yo puse fue cómo estaba la situación, cómo trataban a la mujer y que eso no debe ser. Eso es como la primera parte de la pregunta de Rosalinda. Esto quiere decir, a la mujer ni ahorita ni antes se le debe tratar, como has descrito, Rosalinda, en ningún aspecto. Ni antes, ni ahorita, ni después. ¿Sí? Este, a nadie se le debe tratar mal. Berta, tú querías comentar algo. Bueno, ya leí, sí, ya leí el ensayo. Y en opinión a lo que dice Rosalinda, bueno, no concuerdo mucho con ella porque yo al leerlo entiendo que no es lo que piensa Octavio, sino que él está diciendo cómo es la sociedad en el momento en el que está. O sea, yo lo tomo así. No, no siento que sea que él diga, es que así debe de ser la mujer, no. Lo tomo así. Yo lo entendí a la hora de leerlo que él decía que esas son las tradiciones, que así se esperaba eso de la mujer, Ujú. pero siento que no era lo que él pensaba. Gracias. Rosalinda, ¿quieres replicar algo? Sí, ahora sí que sí lo dice en el texto, sí lo dice, dice que las mujeres son ¿qué? Sumisas, o sea, dice varias palabras, y casi en la mayoría de lo que uno lee, tiene varias, como frases y que expresa, ahora sí que cómo es la mujer, cómo era en ese tiempo. Ahora sí que por eso digo que sí lo dice, bueno, yo digo que sí lo dice con fundamentos porque ahí lo dice, así que con argumentos. Gracias. Lo que acaban de hacer ahorita ustedes es una buena manera de ejemplificar que están afirmando y cada una opina con seguridad hasta donde alcanzan a ver. Nosotros aprenderemos que también al opinar uno puede decir, puedo equivocarme o hasta donde alcanzo a ver, me parece que. Pero cuando ya uno tiene la certeza y la seguridad, entonces ya puede hacer un razonamiento más o menos así. Podemos ver en los primeros párrafos que escribe Octavio Paz qué es lo que él pone acerca de la mujer y también qué es lo que pone acerca del hombre. Esa es la primera afirmación, lo que sería la primera premisa. Luego, lo que dice Octavio Paz en relación con la mujer y el hombre sí menciona que la mujer tiene una rajada y que cuando el hombre se raja, entonces es débil como la mujer. Sí lo dice Octavio Paz. Esa fue la segunda premisa. Por lo tanto, y aquí va la conclusión, podemos afirmar que aunque Octavio Paz escribió y no todo era su opinión, sí tenía la idea de que la mujer era tratada como menos. Por lo menos en los primeros párrafos, así se nota. Como dice Berta Alicia, puede ser que en esos primeros párrafos él haya retratado la circunstancia del momento,
pero al dar la explicación de por qué se da ese trato, es que parece que Octavio Paz está condescendiendo con esa manera de pensar y que está de acuerdo. Realmente la opinión de Octavio Paz acerca de la mujer se nota en este ensayo, pero bien poquito. Hay que tener mucha atención para ver que Octavio Paz dice varias cosas de la mujer que estaba a punto de decirlas yo ahorita, pero entonces le estaría dando la respuesta a la tarea y no lo voy a hacer. Y entonces, más bien, les desafío a que ustedes busquen cuántas cosas son las que dice Octavio Paz y que se nota que sí son de su opinión. Por lo tanto, ahorita, gracias a Berta y a Rosalinda, hemos tenido un buen ejercicio de diálogo y me parece que Erika en la conversación escrita nos ayuda a reforzar qué es lo importante de esto. Ella dice, por eso, siempre es importante argumentar con verdades y conocer la argumentación de manera adecuada. Erika, esto que acabas de mencionar, de la importancia de argumentar, es lo que da razón de ser a este módulo. Por eso Prepa en línea lo puso. Y después de que ustedes revisaron en el módulo 4 los textos y vieron que hay textos literarios, textos periodísticos, textos argumentativos y que hay fondo o contenido en los textos y hay formas de expresarlo, ¿no? Esto se va a notar. Muy bien. Bueno, eh, hago un pequeño aviso. Yo estoy usando la versión gratuita de Zoom y eso quiere decir que en aproximadamente 5 minutos el Zoom nos va a botar a todos. Se va a cerrar. Para poder volver a entrar, hay que esperar 10 minutos. 10 minutos. Y desde el mismo enlace podremos entrar. Pero entonces, pues ya dentro de 5 minutos se cerrará la sesión. Esperamos 10 minutos y en el mismo enlace vuelven a entrar. ¿Sí quedó claro? Berta Alicia, adelante. ¿Cuánto tiempo más nos falta por clase después de los 5 minutos? Es una muy buena pregunta. Yo intentaré que sean aproximadamente, pues entre 15 y 20 minutos para por lo menos, hacer la hora de clase, que quede grabada una hora. Y en esos 15-20 minutos espero haber mostrado cómo hacer el análisis de la obra de Octavio Paz para poder obtener los argumentos, que me parece que fue la otra parte de la pregunta de Rosalinda. ¿Sí? ¿Sí respondí, Berta Alicia? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ahorita ya tenemos claro que sí es posible decir por un lado qué es lo que afirma Octavio Paz, por otro qué es lo que opina. Y luego esto de los argumentos, pues ¿para qué nos va a servir? Ah, pues para esto. Recordarán que hemos dicho que los argumentos se hacen con juicios. Este es un juicio hecho por Octavio Paz. Este es otro juicio hecho por Octavio Paz. Cuando los juicios tienen términos comunes, entonces se ve que sí es posible integrarlos con un razonamiento. Y la integración o suma de los dos juicios es la conclusión. Y a todo esto se le llama argumento o silogismo. Esto lo vieron seguramente en alguno de los recursos de la semana. Pero aquí viene lo interesante. Todo es interesante, pero aquí viene por qué todavía estamos viendo esto. Ah, pues es que todo lo que escribe Octavio Paz es una argumentación. Todo el ensayo Máscaras Mexicanas es una argumentación.
que va tejiendo poco a poco juicios. Y entonces hace juicios, hace juicios, hace juicios, los suma en una conclusión. Esa conclusión le sirve para sumarla a otro juicio, otro juicio, otro juicio y obtiene una conclusión. Y así va tejiendo. Y la conclusión final de toda su argumentación, la última de las conclusiones, es a la que se le llama tesis. Es decir, la suma de todo el razonamiento de Octavio Paz es la tesis. Cuando nos preguntan en la actividad integradora 1 cuál es la tesis de Octavio Paz, tuvimos que haber leído todo el ensayo y haber comprendido su razonamiento para encontrar qué es lo que él está pensando, qué es lo que quiere comunicar. Y en una sola frase, en un juicio tan conciso como este que estoy señalando, se expresa la tesis de Octavio Paz. Ustedes pueden ver también en los recursos que se dice que la tesis expresa la postura del autor. Es decir, la conclusión final de todo el razonamiento argumentativo de un autor expresa qué es lo que está pensando acerca del asunto. Ujú. Y entonces, habíamos visto que argumentar es dar orden lógico al juicio y que ese orden lógico se expresa uniendo juicios y obteniendo de ellos una conclusión. Bueno, pues la conclusión última de esa argumentación es la tesis. Eso es lo que nos piden en la actividad integradora 1. Pero ahí les va. Y ya con esta nos despedimos en esta primera sesión. Todo esto que se llama silogismo también se llama argumento. Nos vemos enseguida, ¿sale? Esperamos 10 minutos y seguimos. Y entonces el silogismo se llama argumento. Pero aquí viene otra cosa interesante. A cada juicio también le podemos llamar premisas. Premisa es el juicio que forma parte de un argumento. Ustedes pueden ver entonces, aquí ya estamos argumentando, esto es argumentar, y el primer juicio es la premisa 1, el segundo juicio es la premisa 2. En todos los argumentos, por lo menos debe haber dos premisas, dos juicios. Si hubiera solo uno, entonces realmente no se podría hacer un razonamiento. Si hay solamente una premisa, no es posible obtener una conclusión. Y esto lo ve uno en que cuando hay alguien que pone solamente una premisa, lo que pone como conclusión es un comentario u opinión. Solamente se puede hacer un razonamiento si es que hay por lo menos dos premisas. Por supuesto que puede haber tres premisas, cuatro premisas, cinco premisas, muchas premisas. Y todas esas se integran en una conclusión. Entonces, premisa es el juicio que se utiliza para eh, formar un argumento. Hasta aquí, ¿sí queda clara la cosa? Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo se puede identificar lo que dice Octavio Paz
en, en el ensayo. Y entonces lo que estaremos viendo ahorita es la identificación de argumentos. Tomemos en cuenta que una premisa es una oración simple, es decir, una oración con sujeto y predicado. La premisa es un enunciado o juicio. Cuando hay un texto argumentativo, la premisa es el juicio principal. Eso significa premisa, que está antes de lo demás. Es principal. Y aquí podemos ver algunos de los ejemplos de premisas que aparecen en el ensayo de Octavio Paz. Lo que puse aquí como páginas se refiere a la edición impresa. Este ensayo, Máscaras Mexicanas, es una parte del gran ensayo que se llama El laberinto de la soledad. Estas son premisas de Octavio Paz y todas esas forman argumentos. Primero los vemos así en esquema y luego vamos a ir al texto para encontrarlos. Dice Octavio Paz, los que se abren son cobardes. Abrirse es una debilidad o una traición. Por lo tanto, los cobardes son débiles y traicioneros. Noten cómo hizo este razonamiento. Primero hace un juicio, luego añade otro juicio que tiene elementos comunes con el primero, pero aporta ideas nuevas. Y luego, estos elementos comunes los retira y se queda solo con lo que quedó, que en este caso es lo que está escrito en color blanco. Ah, caray, ¿cómo que los juntó? Vean ustedes cómo la conclusión está hecha con lo que sobró, digamos así, de las premisas después de haberles quitado los términos comunes. Díganme, por favor, de la conclusión, ¿qué parte es la que tiene la primera premisa? ¿Serán los cobardes? Gracias, Raúl. Efectivamente, el término cobardes estaba en la primera premisa. Y en la segunda premisa, ¿qué hay de la conclusión que estaba en la segunda premisa? Son débiles y traicioneros. Correcto, correcto. Y entonces aquí ya se nota que la conclusión está integrando las dos premisas anteriores. ¿Sí? Otro ejemplo, dice Octavio Paz. Cada vez que un mexicano se confía a un amigo, abdica. La- el verbo abdicar es renunciar o derrotarse. Y entonces Octavio Paz está diciendo, cada vez que un mexicano se confía a un amigo, es como si renunciara o se derrotara. Ese fue el primer juicio, la primera premisa. Y la segunda premisa dice, la confianza deshonra y es peligrosa. Por lo tanto, concluye Octavio Paz, cada vez que un mexicano abdica, está en peligro de deshonra. Aquí también se nota que Octavio Paz propone un juicio. El segundo tiene un término común con el primero
los retira y lo que queda, que en este caso está señalado en blanco, es lo que integra con una redacción adecuada para que se pueda entender. ¿Cómo se integra? ¿Cuál es el modo adecuado? Eso lo veremos todavía el viernes y los siguientes espacios abiertos, si es que a ustedes les interesa y me preguntan. Em, de todas maneras, ustedes podrán consultar en la red un montón de recursos que afortunadamente ya hay para poder aprender lógica. Esta es la lógica. Y la lógica tiene 19 modos correctos de hacer argumentos o silogismos. 19. Nosotros realmente solo podremos eh, reforzar uno, que es el que estamos viendo. Este de encontrar los términos comunes, quitarlos y integrar todo lo que queda. Ese es uno de los 19 modos. Pero ustedes pueden buscar en la red modos del silogismo y van a encontrar cosas maravillosas de la lógica. Bueno, hasta aquí. Estos son los argumentos en esquema, ujú, como para identificarlos bien. Ahora les propongo que los veamos en, eh, ¿cómo se llama? Ay, en el texto. Recordarán que, bueno, pues está nuestra semana uno. Ahí dice que, a ver, si alcanzan a ver ustedes la plataforma, ¿ok? Aquí se ven los recursos, ¿no? Bueno, uno le pica a la actividad integradora uno y en las instrucciones, es que como que mi internet está fallando y se está poniendo un poco lento y entonces, eh, quién sabe qué cosas raras haga. Bueno, y entonces aquí nos dice que hay que picarle aquí al enlace para poder obtener el ensayo Máscaras Mexicanas. Y entonces, primero uno lo tiene que leer para poder enterarse. Y le va a dar uno coraje de las cosas que, ¡ay, bien injustas, bien feas! Que dice Octavio Paz que está recogiendo de la cultura mexicana. Y también va a ver lo que él opina, que es un poco más atento con las mujeres. De todas maneras, no es que sea la gran cosa, ¿eh? Era parte de la cultura. Em, por cierto, la cultura la hacemos nosotros. Si nosotros somos injustos, hacemos una cultura injusta. Si queremos que haya una cultura justa, entonces tendremos que ser justos nosotros. Ahí nomás se las dejo. Bueno, y entonces vamos a encontrar que cada frase de Octavio Paz es un juicio. Cada frase. Y en el ensayo hay una enorme cantidad de frases. Ustedes recordarán que las frases pues se identifican pues porque van de la mayúscula al punto, ¿no? Hay frases, frases, muchas frases. Pero hace ratito estábamos diciendo que las oraciones completas son las premisas. Y entonces, para poder encontrar una premisa, basta que nos situemos en cualquier oración completa, como esta que está señalada. Afortunadamente, Octavio Paz escribe muy bien
y expresa sus razonamientos con mucho orden, de manera que sus argumentos o silogismos casi siempre están divididos en los párrafos y coinciden con los párrafos. Por ejemplo, aquí hay un primer juicio. Podríamos decir nosotros, hay una premisa. Fíjense cómo está diciendo, a veces las formas nos ahogan. Después da algunas ilustraciones. Durante el siglo pasado, los resultados fueron la dictadura de Porfirio Díaz, pero luego viene otra premisa importante que ya no es ilustración, sino es un juicio eh, principal. En cierto sentido, la historia de México, como la de cada mexicano, consiste en una lucha entre las formas y fórmulas en que se pretende encerrar nuestro ser y las explosiones con que nuestra espontaneidad se venga. Antes había dicho, a veces las formas nos ahogan. Ahora dice esto de que la historia de México es como una lucha entre las formas y las fórmulas. Y luego todavía pone otra premisa. Pocas veces la forma ha sido una creación original, un equilibrio alcanzado no a expensas, sino gracias a la expresión de nuestros instintos y quereres. La idea principal es esta. Pocas veces la forma ha sido una creación original y más bien ha sido resultado de nuestros instintos y quereres. Tres premisas. Y para terminar pronto, en este párrafo, la última de las frases integra las ideas que Octavio Paz mencionó antes. Nuestras formas jurídicas y morales, por el contrario, mutilan con frecuencia nuestro ser, nos impiden expresarnos y niegan satisfacción a nuestros apetitos vitales. Por eso decía antes que las formas nos ahogan y que en cierto sentido la historia de México consiste en una lucha entre las formas y las fórmulas en que se pretende encerrar nuestro ser. Esta última frase de acá es una conclusión del razonamiento que expuso Octavio Paz en ese párrafo. Pero entonces fíjense, cada párrafo de todo este ensayo va a ser muy probablemente un razonamiento, un argumento. Digo muy probablemente porque a veces comienza un argumento en un párrafo y lo que pone son muchas premisas y luego continúa con premisas en el siguiente párrafo y después pone la conclusión. Ahorita estoy señalando arbitrariamente, no estoy fijándome en si verdaderamente este argumento que comenzó aquí lo termina acá. Pero es como para ejemplificar que hay ocasiones en que no coincide con los párrafos, pero casi siempre, con mucha frecuencia, en cada párrafo hay un argumento. Díganme ustedes, dándole un vistazo, así, como cuántos argumentos tendrá el ensayo de Octavio Paz. Como más de tres, ¿no? Y entonces, esto lo digo para todos los que estén viendo esta sesión grabada en algún otro momento de otro grupo. ¿Será necesario plagiar los trabajos que están todos mal hechos en la red? Si aquí está el material, ¿será necesario plagiar? Evidentemente no. De manera que animo a todos a hacer siempre un trabajo muy honesto. Y si fallan, no pasa nada.
lo están haciendo ustedes y son ustedes los que están creciendo. Y aunque veamos que afuera de nuestras casas parece que ganan los tramposos, corruptos, mentirosos, que hacen trampa, que buscan cómo zafarse de las leyes y de las normas, aunque veamos que eso aparentemente les da poder, nosotros no vamos a ser como ellos. ¿A poco no? Pues sí, asesor, tiene sentido lo que dice, porque como lo mencionó hace rato, la cultura lo hacemos nosotros. Y si nosotros seguimos esa cultura de mal camino que viene marcándose, entonces, ¿qué cultura le estamos dejando a nuestros hijos? Sino la misma que estamos viviendo y aumentada más, porque no solamente voy a seguir las reglas que ya me dejaron, sino que yo también le voy a aumentar. Así es. Y, Y y en otro punto, en lo que ujú, hablaba del plagio, que ujú, dice que si es necesario plagiar, pasa que si yo ya argumenté algo que yo no estoy de acuerdo en la percepción que tiene Rosalinda, y ujú. yo al plagiar en el trabajo está conforme a la percepción de Rosalinda, a mí no me va a convencer ese trabajo, pero si lo presento, no voy a tener ideas ni las bases como para decir, sí, esto es porque así, así, así se dice. Bueno, eso Efec- creo yo. sí, efectivamente, aún se entiende el ejemplo que has mencionado, Berta. Eh, Quien plagia, pues no se corrige, no se mejora. Nada más hizo perder el tiempo a los demás y perdió su tiempo de vida. Afortunadamente, no es el caso de quienes están aquí y viendo con mucha atención la grabación, se pueden dar cuenta, todos los que la vean, que lo expresado por Rosalinda y por Berta Alicia en esta sesión es muy coincidente. Realmente no había discrepancia. Si acaso hubo dos perspectivas que estaban viendo una misma cosa desde diferentes ángulos, pero estaban refiriéndose a lo mismo. Eso es bonito, porque las dos tenían ganas de mencionar lo que de verdad estaban viendo. Así es como se debe trabajar y esto lo van a ver en particular, este punto de dialogar y de las perspectivas y de ver para construir, se va a trabajar en particular en la semana número 2. Hacia esa nos dirigiremos. Por lo pronto les propongo que dejemos hasta aquí la sesión. Ah, no, pero antes, Rosalinda, ¿sí respondí a tu pregunta? Sí, 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 sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, eh, Berta, Raúl y Erika, ¿también tienen claro cómo se encuentran los argumentos en la obra de Octavio Paz? Sí, Así es. asesor. Gracias, Berta, gracias, Raúl. Y esperemos, ojalá Erika nos pueda decir por escrito se, si sí quedó claro cómo identificar argumentos. ¿Le puedo hacer una pregunta más? Sí, sí, por favor. Ve que hizo una comparación de un texto, el primer texto que nos dijo que tenía tres primicias. Ajá. Es ese ensayo es parecido al que vamos a hacer en los retos de la cultura. Es más o menos parecido. Bueno, Sí, explicando las cosas. Es así. sí. Tú te Ah, refieres a la actividad integradora 2, ¿correcto? sí, sí, sí. Bueno, esa es desafiante, pero está muy fácil de hacer. Es casi como ponerse a platicar con alguien. Lo desafiante es que tienen que leer el artículo que se pide en la plataforma, ¿no? Luego hay que leer otros 3 artículos que ustedes tienen que buscar en la red. De manera que terminan leyendo 4 artículos sobre el mismo tema de los retos de la lectura en la era del Internet en México. 4 artículos. Pero eso es con la intención de que ustedes se formen una idea y de que ustedes vayan haciendo un razonamiento propio. Y entonces
Ya con ese razonamiento propio van a hacer solamente 3 argumentos, que es casi como hacer 3 párrafos chiquitos, solamente 3 argumentos, y esos 3 argumentos hay que desarrollarlos en 2 páginas. Que miren, viendo cómo participan, de qué tanto son capaces de hablar y de expresar sus propias ideas, me queda claro que no van a tener ninguna dificultad ni en armar 3 argumentos ni en desarrollar sus ideas. Nomás van a necesitar tiempo. No, hombre, y sí, qué bueno que esto no se imprime porque si no les saldrían varias páginas. Así que ustedes no tengan miedo. No sé si ayudó este comentario a tu inquietud, Rosalinda. No, sí, mucho. La verdad, sí. Muchas gracias. Qué bueno. Pues de todas maneras el viernes continuaremos el trabajo haciendo también algún ejercicio en relación con la actividad integradora 2. Y pondré en el foro de novedades y avisos también algunas sugerencias de sitios con artículos relacionados al tema que se nos pide para la actividad integradora 2. ¿Sale? En un momentito más lo subo. Pues, ¿aprendieron algo hoy? Pienso que mucho. Qué bueno, qué bueno. También agradezco a Raúl y a Erika que han estado aquí presentes. Les deseo que pasen ahorita muy buena noche y nos vemos el viernes, primero Dios. Igualmente, César, buenas noches. Y Buenas a noches, que todos, a descansen. Rosalinda, a Raúl y a Erika. Gracias, Gracias. igualmente. Que descansen. Igualmente a todos, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ah, mira, pues Erika sí nos está diciendo que le quedó muy claro y bueno, saludos. Hasta luego.